Listo, ya estamos al aire. Bienvenidos. Gracias por conectarse desde la página oficial de Facebook con la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Hoy presentamos a ustedes el conversatorio Virtualidad en el Proceso Penal. Este ejercicio académico, con el apoyo del Semillero de Derecho Penal Humano y Moderno, se constituye como un semillero de investigación formativa que abarca diferentes institutos en el campo del derecho penal colombiano, el cual está constituido por estudiantes de pregrado, posgrado, egresados y docentes adscritos a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UIS. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter y YouTube y nos pueden encontrar como @UISDerecho. La Facultad de Ciencias Humanas y la Escuela de Derecho y Ciencia Política tiene abiertas las inscripciones en Maestría en Derechos Humanos. Espacio de formación de alto nivel académico. Formación en asesores o consultores. Promover la investigación interdisciplinaria. Para mayor información e inscripciones por medio de la página, correo o líneas de contacto que pueden ver en pantalla. Gracias por acompañarnos. Que disfruten de nuestra transmisión en vivo. Le cedo la palabra a nuestro director de escuela, el doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio que hemos titulado Conversatorio sobre la virtualidad en el proceso penal. La virtualidad, de alguna manera, nos ha venido cambiando la vida y hay una relación muy estrecha entre la docencia y el ejercicio judicial. Y qué bien poder abrir estos espacios para conversar sobre la virtualidad en todas las diferentes áreas del derecho. Ya tuvimos el día lunes un conversatorio bien interesante sobre la virtualidad en la jurisdicción contenciosa administrativa. Hoy la vamos a abordar específicamente sobre el derecho penal. Y por supuesto, no puede faltar también la referencia al ejercicio docente, como la docencia también nos ha implicado un reto importante en la formación del abogado, que pudiéramos decir el abogado del siglo XXI, el abogado de la virtualidad, el abogado que va a litigar en estos espacios que hoy ya son una realidad. Ayer tal vez era una mera utopía, hoy ya es la realidad, hoy ya es el futuro. Y bueno, para darles la palabra a esta nómina tan excelente de invitados que tenemos el día de hoy, quiero agradecer especialmente al doctor César Valencia. Él es profesor de la Escuela de Derecho, quien nos ha acompañado ya por varios años y quien va a fungir como moderador en este ejercicio. Esto también para la escuela nos enorgullece muchísimo contar con la presencia de abogados de la talla del doctor Francisco Casas, maestro, también fue profesor de nuestra escuela, del profesor Iván Zambrano, que también nos acompaña como docente de nuestra escuela y además es egresado UIS, de la doctora Geisa Larrota, que también nos acompaña en este conversatorio, el doctor Jalinisti Sánchez y del doctor José Luis Rodríguez. En nombre de la escuela y de esta dirección les agradezco enormemente por su tiempo, por estar aquí compartiendo con nuestros egresados, con nuestros estudiantes y en general con el público y el foro de esta región tan importante. Quiero además saludar a todos los que se conectan por la Universidad Unisan Gil, con quien estamos estrechando lazos y quien nos ha servido de caja de resonancia para este evento y también para los próximos eventos que iremos a abordar próximamente. El siguiente evento, y no quiero invitarlos, vamos a abordar el Código General del Proceso y todas las vicisitudes y todo lo que implica la virtualidad en el proceso civil. Bueno, por ahora los dejo, les cedo nuevamente la palabra a Farley, que nos está dirigiendo el protocolo, y saludar especialmente al doctor César Valencia, quien va a ser nuestro moderador. Bienvenidos a este evento y muchas gracias en nombre de la dirección de la Escuela de Derecho. Gracias, doctor Javier. Así es. Nos acompañan en la tarde de hoy grandes invitados que nos brindarán de su valioso aporte. Gracias a todos ellos por aceptar esta invitación. El moderador del día de hoy
el doctor César Javier Valencia Caballero, juez penal del Circuito de Bucaramanga y profesor en pregrado y posgrado en diferentes universidades del país. Abogado egresado de la Universidad de Santander, especialista en Derecho Penal y Criminología, Constitucional, Derechos Humanos y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor. Gracias. Arrancamos. Farley, ¿sí? ¿O va a haber presentación de los demás? O para Farley, ¿por qué no presenta a cada uno de los invitados, por favor? Por favor, sí. Bueno, con nosotros en la tarde de hoy la doctora Heisan McLean Larrota de Ortega. Ella es fiscal adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, 23 años de experiencia en la Fiscalía, egresada de la UCC con sede en Villavicencio, especialista en Derecho Procesal Penal de la misma universidad con sede en Bogotá, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia, formadora invitada de OPAT, implantación de los modelos operativos de reparación de audiencias preliminares. Un gusto tenerla con nosotras, doctora. Igualmente, el doctor Luis Francisco Casas Farfán, procurador judicial, coordinador de Procuraduría, doctorado en Derecho, maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, especialización en Derechos Constitucional, especialización en Derecho Penal, especialización en Derecho Público, en Docencia Universitaria y graduado profesional en Derecho. Nos acompaña el doctor Haliniski Sánchez Meneses, abogado egresado de la Universidad de Santander, especialista en gerencia pública, con experiencia como abogado litigante, asesor y consultor de entidades territoriales. Defensor público del programa de penal, actualmente es juez en propiedad del Juzgado Promiscuo Municipal de Tamalameque, Cesar. El doctor José Luis Rodríguez Herrera también nos acompaña en la tarde de hoy. Él es defensor público, abogado, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. Y nuestro último invitado, el doctor Iván Darío Zambrano, abogado UIS, magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Barcelona. Juez 21 Penal Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga, docente universitario, ha fungido como juez penal del circuito, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, juez penal municipal con funciones de conocimiento y auxiliar de magistrado de sala penal. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias para los panelistas. Muchas gracias para todos y todas los que nos están acompañando a través de Facebook Live. Para la Universidad Industrial de Santander es un gran orgullo contar con las personas que nos van a acompañar el día de hoy para efectos de aportar conocimiento sobre el proceso penal virtual. En igual sentido, pues nos da un tremendo gusto que nos estén acompañando a través de Facebook Live. La metodología va a ser la siguiente. Yo simplemente voy a moderar, voy a poner las cartas sobre la mesa. Los panelistas van a ir contestando de acuerdo a unas preguntas. Voy a irles dando la palabra. Máximo tendrán 5 minutos, pues la idea de este evento es que sea más conversatorio. Y por supuesto, las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live podrán participar. Pero precisamente conforme se han desarrollado los otros eventos, lo mejor es que las preguntas las realicemos al final. Es decir, tan pronto vayamos a terminar eventualmente la metodología que tenemos trazada sobre ciertos temas que queremos tratar con los ponentes, al final ustedes pueden ir colocando sus comentarios, pueden ir enviando sus saludos, yo iré hablando de los mismos al respecto, y en igual sentido las preguntas, pueden inclusive ustedes indicar si la pregunta la quiere responder, para efectos de que la responda alguno de nuestros ponentes. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, y quiero dar inicio con lo siguiente. Ayer, 11 de agosto del año 2020, se reporta en Colombia confirmados de COVID 410.453, muertes 13.475, recuperados 230.427. En Santander, nuestro querido departamento, 7.678. Pero como quiera que nos acompañe Haliniski, no podemos dejar detrás al Cesar con 4.786 contagios. En Santander, concretamente, se reporta el día de ayer, la situación es bastante
crítica. Tenemos 720, reporta la Gobernación de Santander, se reporta la cifra más alta de contagios registrada desde el inicio de la pandemia en Santander, 720 casos. Están ubicados los pacientes en Barrancabermeja 50, Bucaramanga 447, Cimitarra 4, El Playón 4, Floridablanca 107, Quirón 43, Lebrija 2. Esto implica pues que estamos viviendo la parte más complicada precisamente de la pandemia. Y bien, ahora sí, adentrándonos a lo jurídico, que es lo que nos interesa, yo quiero abrir la discusión sobre lo siguiente. Cada vez que en la Administración de Justicia tenemos que tomar una decisión, siempre resulta pertinente chequear qué es lo que ha hecho la convencionalidad. Hace muy poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el comunicado del 9 de junio del 2020, a propósito de la pandemia, en el marco de esta pandemia y de la Administración de Justicia, señaló textualmente lo siguiente. En cuanto al acceso a la justicia, la Comisión entiende que es un pilar fundamental de la democracia que no puede verse suspendido o limitado en su ejercicio y funcionamiento. De este modo, el contexto de la emergencia no puede constituirse en un motivo para suspender procedimientos judiciales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, en particular aquellas acciones destinadas a controlar las actuaciones de las autoridades en dicho contexto. Es por ello que resulta fundamental asegurar la existencia de medios idóneos y flexibles para interponer los recursos que permitan el control de las disposiciones que se dicten en una situación de emergencia. Al respecto, todas las instituciones públicas deben contar con suficiente capacidad para controlar cada una de las medidas temporales de suspensión o restricción adoptadas. Asimismo, los estados deben adoptar medidas dirigidas a proteger a los operadores de justicia, garantizando el funcionamiento de los servicios. Es decir, administración de justicia sí debe haber, y obviamente hay que propiciar por la salud de los servidores públicos que le ponen en pecho precisamente a esta situación. En ese sentido, entonces, queremos comenzar con nuestra mujer, la doctora Geisa Larrota, para efectos de que desde su experiencia, desde su experticia como fiscal, nos dé una ilustración de cómo ha sido el antes, el durante y qué se espera precisamente del proceso virtual con ocasión a esta pandemia. Tiene el uso de la palabra, doctora Larrota. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Universidad Industrial de Santander. Conozco la importancia que tiene a nivel nacional ese claustro universitario y me siento orgullosa de estar el día de hoy acompañándolos y contándoles un poco a partir de mi experiencia, precisamente la pregunta que plantea el doctor César Valencia. Igualmente agradecer por tener la compañía de este equipo tan maravilloso que me acompaña. Nadie se esperaba una situación como la que estamos viviendo actualmente de esta pandemia. Nosotros ya hemos venido escuchando muchos conversatorios sobre algunas problemáticas que se han presentado y lo que tengo por decir en este corto tiempo es que la Fiscalía se ha estado preparando sobre la marcha para no interrumpir la labor que nosotros tenemos, que es 24 horas, 7 días de la semana. ¿Y ello por qué? Porque Colombia en este momento se encuentra en una transición muy importante hacia una transformación digital completa, inclusive se habla de la cuarta revolución industrial. Tenemos en este momento todo un programa político de desarrollo social y económico que viene orientado por el COMPES 3975 expedido por el Departamento Nacional de Planeación. Pero igualmente tenemos una serie de compromisos internacionales y en esta pandemia algo que se ha observado es que el crimen organizado, que son algunos de los puntos estratégicos del plan de la Fiscalía, no ha cesado y por el contrario se ha venido incrementando. Igualmente durante esta pandemia se han venido incrementando los casos de abuso sexual de una manera inusitada y los casos de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos unos moduladores y unos principios también que como funcionarios de la Fiscalía tenemos y ellos van encaminados precisamente a proteger estos grupos menos favorecidos como son la niñez, la mujer y proteger todo el ámbito a lo largo y ancho del país en relación con el crimen internacional y los grupos armados organizados y el narcotráfico que en esta pandemia también se ha incrementado.
En ese sentido, la estrategia que ha adoptado el señor Fiscal General de la Nación ha cambiado sobre la marcha, porque en un principio de esta pandemia, en las primeras decretos de cuarentena que fueron proferidos por el Gobierno Nacional, cesó un poco la situación de la actividad en cuanto a las audiencias por los distintos acuerdos que expidió el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces tenemos un antes que veníamos trabajando en una normalidad, que veníamos utilizando unos medios tecnológicos, pero no de la manera como lo estamos utilizando ahorita, con las problemáticas que todos ya conocemos, pero entonces se decidió parar un poco la realización en un principio de las audiencias y cambiar la estrategia hacia una descongestión de casos y hacia una política que mirara aquellos casos denominados casos fríos. Es así como se organizaron grupos de tareas al interior de cada unidad y se estructuraron los planes de trabajo para cada fiscal. Sin embargo, orgullosamente debo decir que Santander, tierra de gente trabajadora, de gente echada para adelante, de acuerdo con la información oficial de la Dirección Seccional de Fiscalías, desde el 23 de marzo hasta el 31 de julio se realizaron 7.942 audiencias, correspondiendo las 3.463 audiencias preliminares y audiencias de juicio, es decir, a partir de la audiencia de formulación de acusación hasta el incidente de reparación integral, 4.029 audiencias. Esto entonces denota que pese a que existen multiplicidad de problemas de carácter tecnológico, de interpretación de algunas normas o de algunos acuerdos que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que la Fiscalía no ha cesado su trabajo y por el contrario, la estrategia va encaminada, como ya lo dije, a la descongestión. Y pues nosotros tenemos que apropiarnos del concepto de transformación digital porque a partir de que Colombia firmó un convenio internacional con la OCDE y ese convenio ya fue adherido y ya fue ratificado por el país, ya fue proferida una ley que regula el OCDE, tenemos toda una política de transformación digital para prepararnos a la estrategia mundial de la cuarta revolución industrial. ¿Y ello qué va a generar? Eso va a generar oportunidades que se están dando desde este momento. Porque para nadie es un secreto que habían muchas vicisitudes en la realización de audiencias de manera presencial. Muchas veces nosotros los fiscales nos veíamos obligados a aplazar las audiencias porque no encontrábamos los testigos o porque el testigo no tenía medios económicos para trasladarse a la sala de audiencias. La fiscalía muchas veces no tenía tiempo de tener un contacto más directo con las víctimas y pues es allí donde se encuentra, en medio de la debilidad, se encuentra entonces muchísimas fortalezas que nosotros tenemos que apropiarnos como funcionarios para continuar desempeñando nuestra función. Es una realidad el COVID. Científicos han manifestado que al parecer viene una segunda ola. Esto va para largo, pero quiero que nos saquemos del imaginario el hecho de que esta justicia virtual se desarrolla específicamente por la pandemia. No. Y si ustedes le revisan o pegan una revisada a ese COMPES 3975, podrán encontrar que ya vienen estrategias para cumplir hasta el año 2020 y hasta el año 2024. Luego, la virtualidad era algo de carácter obligatorio para el desarrollo, para que los grupos menos favorecidos tengan acceso a la justicia entendida como un derecho constitucional y teniendo en cuenta precisamente la resolución 01 del 2020 de la Corte Interamericana, la justicia no puede parar y mucho menos la labor tan importante que cumple la Fiscalía. Eso sí, hay que hacer unas adaptaciones y pues en este conversatorio yo vengo a darles herramientas o ideas que ya hemos venido trabajando a través de la oficina OPDAT, con la que tuve la oportunidad de ser invitada y formadora para el modelo operativo de preparación de audiencias preliminares o
modelos MOPAS, como se conocen, que es una herramienta muy importante para darle estrategias a los sujetos procesales. Aquí estamos hablando de que es una herramienta no solamente para el fiscal, sino para el procurador, para el defensor público y para el fiscal, para poder ingresar esos elementos materiales probatorios de manera más fácil o llegar a acuerdos que sinteticen esas audiencias virtuales y buscar un mecanismo que facilite por lo menos la duración, el tiempo y esos problemas técnicos. Entonces, esa es otra oportunidad en medio de las debilidades que se tienen por el momento, que debe fortalecerse porque la justicia como servicio público no puede parar. Bien, muchas gracias, doctora Geisa. Dos cosas importantes. Santanderianos siempre adelante, ni un paso atrás, y la justicia no puede parar. Esa debe ser nuestra consigna. Bien, pasémonos a la Defensoría Pública. El doctor José Luis Rodríguez Herrera es defensor contractual, pero además es defensor público. Ya tenemos precisamente el contexto desde la Fiscalía de una manera muy pertinente, como lo ha indicado la doctora Geisa. Doctor José Luis, ¿cómo está funcionando la Defensoría Pública? ¿Sí tienen las herramientas para efectos de poder interactuar precisamente en la virtualidad? ¿Han tenido complicaciones? ¿Qué nos puede aportar al respecto? Gracias, doctor César. Un saludo para usted, para los demás ilustres ponentes, incluso profesores míos de universidad como el doctor Iván Zambrano. Un saludo para todos. Y para la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UIS por esta invitación. Realmente pues considero que la Defensoría sí pues, ha prestado los medios efectivos para, digamos que nosotros como defensores públicos, poder cumplir nuestro rol, ¿sí? Obviamente, digamos, en este, pues como decía la doctora Geisa, este es un tema que nos sorprendió a todos. El año pasado, 2019, nadie esperaba que esto se pasara, ni el más pesimista, la persona más pesimista del mundo, pero efectivamente considero que sí, la Defensoría ha permitido eso. Inclusive la Defensoría en el mes de abril también casi que nos dio una orden de no asistir presencialmente a las audiencias, digamos, por temas de prevenir inclusive el contagio de defensores públicos. Entonces nosotros, digamos, la Defensoría ha estado muy presta a través de, digamos, de los medios virtuales de prestar la atención al público normalmente. Por ejemplo, en el caso particular mío, pues si no cuento mal, por lo menos de Defensoría, yo creo que puedo haber hecho entre 100 y 120 audiencias desde que comenzó la pandemia, o más o menos del primer acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura el 16 de marzo. De ahí para acá más o menos por lo menos unas 120 audiencias en el caso de Defensoría Pública. Entonces la Defensoría sí nos ha prestado, ha sacado diversas, digamos, directivas, y también, digamos, preocupándose por el tema inclusive de las visitas para los privados de la libertad, los PPL, las personas privadas de la libertad, poderlas visitar a través de medios virtuales. Entonces tenemos comunicación con por ejemplo, con la cárcel modelo de Bucaramanga o con el establecimiento Palo Gordo, a efectos de poder ubicar a las personas y poder, digamos, darle la asesoría pertinente a las personas, tanto que tengamos en detención domiciliaria o los que tengamos en detención intramural directamente. Entonces, digamos, yo considero que en ese sentido la Defensoría pues ha cumplido, obviamente, desde el punto de vista que nosotros, pues creo que todo el mundo lo sabe y somos contratistas, ¿sí? Entonces, pues nosotros operamos en nuestros propios equipos, pero es algo que ya de antemano nosotros conocíamos cuando se firmó el contrato, y que de todas maneras con mucho gusto lo hacemos, y estamos, digamos, agradecidos en ese sentido con la Defensoría, porque somos, y yo creo que todos los que estamos acá somos de las personas en Colombia que por lo menos tienen la posibilidad de trabajar en lo que le gusta hacer, en lo que estudió, y trabajar en este tiempo de pandemia que muchas personas realmente tal vez tienen trabajos informales y les toca luchar y exponerse al contagio de COVID-19 para poder solventar su vida. Entonces sí considero que la Defensoría por lo menos en eso sí nos ha dado los medios y nos ha protegido para que podamos ejercer nuestra labor. Bien, entonces la conclusión es que efectivamente a través de la Defensoría Pública se estaría cumpliendo con estos lineamientos. Muy importante esa visión humana que nos plantea el doctor José Luis. Ya habló la Fiscalía, ya habló la Defensa, ahora va a tener el uso de la palabra la toga, el juez de control de garantías, el doctor Iván. Doctor Iván,
Yo quiero ya concretar un poquito y para ir reflexionando sobre ciertas preguntas un poco prácticas. En algún evento que hicimos precisamente con la UIS y que hablábamos del decreto 546 sobre la detención domiciliaria transitoria y prisión domiciliaria transitoria, pues allí se planteaban unas discusiones de si podía aplicarse la convencionalidad o no y la excepción de inconstitucionalidad. Usted que es un gran lector sabe que ya la Corte Suprema de Justicia no ha dado posibilidad de ello. Sin embargo, pues la realidad del contagio del COVID, lastimosamente, hoy en Bucaramanga es muy complicada. Vanguardia Liberal reportaba el día de ayer 332 contagios en la modelo Bucaramanga. De esos 317 privados de la libertad y 15 funcionarios. Doctor Iván Zambrano, esta realidad que tenemos ya aquí precisamente en Bucaramanga, ¿cambia en algo las decisiones que se emiten ante el juez de control de garantías a propósito de esta situación? Perfecto, muchas gracias, doctor César. Debo inicialmente saludar a todos los colegas que pues me acompañan a la invitación del profesor Javier, al doctor Jalininsky, a la doctora Geisa, al doctor César y al doctor José Luis, naturalmente, y en forma muy especial al doctor Luis Francisco, a mi maestro, a quien no solo le profeso gratitud, sino también mucho cariño y naturalmente admiración. El escenario sí, hace no sé si 2 o tal vez 3 meses, cuando dialogamos sobre la aplicación de ese decreto, se tenían planteadas por parte de los jueces de control de garantías algunas interpretaciones en torno a la finalidad de ese decreto, a la articulación con otras normas, tales como el artículo 314, y eventualmente hacer una ponderación de esas circunstancias para adoptar tal vez las decisiones más ajustadas a las necesidades actuales, no solo de la colectividad, sino incluso del mismo sistema penitenciario. La decisión de la Corte, en cierto modo, generó una restricción a ese campo de interpretación amplio que existía y digamos que han sido en los últimos días varias noticias las que preocupan a la Administración de Justicia. El crecimiento exponencial de población con COVID-19 llevó a que la cárcel, incluso modelo, replanteara la posibilidad del ingreso de algunas personas, porque hasta un poco más de un mes el INPEC señaló que habilitaría unos pabellones para realizar el ingreso paulatino de personas que tuvieran ya sentencia condenatoria y además se cumpliera el protocolo de bioseguridad para su aislamiento. Naturalmente, con la propagación del virus al interior de la cárcel, esas medidas cesaron y existe no solo la preocupación también dentro de los establecimientos carcelarios, sino de las mismas estaciones de policía. Ahora, ¿incide o no en las decisiones que tomen los jueces de garantías? Yo creo que todo depende de la misma autonomía judicial que deriva del artículo 230 constitucional y de las interpretaciones o de las cosmovisiones que puedan tener cada autoridad judicial en torno a la realidad en la que nos encontramos. Hace poco en una diligencia precisamente se planteaba ese dilema. ¿Qué hacer cuando el Estado presenta una crisis carcelaria, no solo por el estado de cosas inconstitucional que ha sido declarado desde hace varios años, sino que se ve agravada por este virus? Debe entonces replantear la imposición de algunas medidas de restricción de libertad. Y si es así, entonces, ¿cuál es la legitimidad del Estado si no puede garantizar en términos amplios, supongamos, la seguridad pública a través de estos mecanismos de represión? Entonces, entramos en una discusión que puede ser abordada desde la misma filosofía del derecho, desde la criminología, y finalmente todo redunda en un aspecto normativo y de interpretación.
¿Se reúnen o no los requisitos legales para privar a una persona de la libertad? Recapitulando, entonces, será el criterio o la interpretación que realicen los jueces de garantías para determinar si la crisis actual sanitaria derivada de la propagación del virus puede aminorar esas interpretaciones constitucionales para privar a una persona de la libertad en un centro carcelario. Y no se pueden hacer juicios, digamos, de incluir o de separar grupos para señalar que algunos jueces han optado por dejar de aplicar las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, como hay otros que siguen impartiendo la norma. En este momento, apelando a la autonomía judicial, es derivada del artículo 230 constitucional, entonces cada juez adopta ese tipo de decisiones. Bien, gracias, doctor Iván. Siempre es importante tener un egresado en nuestra casa de estudios en la Administración de Justicia, autonomía judicial. Hay dos cositas que podrían agregar. La Corte Constitucional recientemente no ha emitido ni siquiera el comunicado de prensa, pero declara la exequibilidad de ese decreto. Hace unos condicionamientos, pero no tiene nada que ver precisamente con lo que se atacaba de las excepciones. Es decir, tenemos ya decisión constitucional, tenemos que esperar qué fue lo que dijo la Corte Constitucional en su ratio de 100. En igual sentido, en la actualidad, es sabido que por la situación que se está viendo, no solamente en la cárcel Modelo, sino también, por ejemplo, en la cárcel Palo Gordo, hay eventos en los que no están conectando a las personas privadas de la libertad porque ya ni siquiera las pueden remitir a un espacio dentro de la institución porque puede haber un riesgo complicado del COVID. Muy bien. Desde Bucaramanga nos vamos hasta el Cesar, a Tamalameque, donde encontramos al juez promiscuo de este hermoso municipio, el doctor Janinisky, gran amigo que además les cuento, lanzó hace muy poco este texto, Consejos prácticos para litigante ante el juez de control de garantías. Un juez que tiene experiencia como litigante hablando de consejos prácticos precisamente para los litigantes. Doctor Janinisky, qué bueno contar con su presencia en esta casa de estudios, siempre tendrá las puertas abiertas. Qué interesante que usted está aquí el día de hoy, porque como usted nos indicaba fuera de cámaras o fuera del en vivo, nos decía que es un juez precisamente de la provincia. Y usualmente pues no hemos tenido invitados precisamente jueces de la provincia. Quisiéramos escuchar cómo están funcionando las cosas allí. Usted ya más o menos ha escuchado a la fiscalía, a la defensa, juez de garantías, cómo las cosas están complejas en Bucaramanga. ¿Qué sucede allá? Usted que ejerce funciones de juez de control de garantías y de conocimiento, ¿qué está pasando, doctor Janinisky? Ay, buenas noches, mi Señor Jesús los bendiga a todos. Gracias a la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UIS, gracias doctor César, gracias a los colegas que me acompañan en este panel, algunos conozco y compartí con ellos. Doctor José Luis, lo felicito, la Defensoría Pública es un apostolado, dejó una marca imborrable en mí, la Defensoría Pública. Doctora Geisa, un placer. Doctor Iván, compañero del curso de formación judicial, un hombre brillante, incisivo, comprometido con los principios del derecho penal democrático. Me alegra saludarlo, doctor Iván. Y mi profesor Luis Francisco Casas Farfán, me alegra verlo nuevamente, profe y maestro, de verdad. Cuánto amor por el derecho penal a partir de sus clases. No sé si para bien o para mal, pero ahí comenzó el amor por el derecho penal en sus clases. César, efectivamente es bueno también escuchar la voz de la provincia, porque históricamente en Colombia geográfica, históricamente siempre ha vivido en una bipolaridad, porque aquí hay un país urbano y un país rural, con necesidades distintas y con dinámicas muy distintas. Entonces no es lo mismo ser juez de control de garantías o ser juez penal de conocimiento en el circuito, como es tu caso, ser juez promiscuo municipal en un municipio de difícil acceso como Tamalameque y un municipio eminentemente rural. Tamalameque es un municipio histórico, más de 400 años, cultural, afrodescendiente. Está entre los límites del departamento del Magdalena y del departamento del Cesar, y es un municipio que el área urbana es infinitamente más pequeña que el área rural.
En la rama judicial, yo soy nuevo, soy un neófito en la rama judicial, vengo del litigio. Dios me da la posibilidad de entrar a la rama en propiedad después de una década de ser litigante y después de un paso por la Defensoría Pública. Y pues me encontré en la rama judicial con dos perspectivas de los problemas. Puede que haya un sector que se resiste a los cambios o que de pronto se excusa en que faltan recursos, que hay problemas, que los hay y faltan recursos, pero también hay un sector que son la mayoría, la infinita mayoría en la rama judicial, que decidimos salir adelante a pesar de las dificultades y de la escasez de recursos. En la rama judicial siempre los desafíos desbordan los recursos con los que contamos. Pero como decía la doctora Geisa, la justicia no puede parar, y no solo porque así lo indique la Corte Interamericana, desde esa opinión convencional, sino también la misma Constitución. Ni siquiera los estados de excepción se pueden suspender los derechos fundamentales, y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva son derechos fundamentales que como juez se le deben garantizar al ciudadano de Tamalameque. Entonces no estábamos preparados y se nos viene esta situación con un sistema, un proceso penal creado para el contacto físico, para audiencias físicas, y de un momento a otro, sin tener una política perfectamente estructurada y sin contar con recursos económicos y tecnológicos, nos tocó transformar la inmediación en el proceso penal y comenzar a hacer audiencias de control de garantías y juicios orales a través de una pantalla de un televisor. Eso genera pues muchos desafíos. Pero no hemos parado, doctor César, que es lo importante. El juzgado de Tamalameque es un juzgado con infinitamente menos carga que la de ustedes en la ciudad, pero que para la población que tiene una carga razonable de demanda de justicia. Nosotros no hemos dejado de hacer audiencias de control de garantías ni audiencias de juicio oral un solo instante. O sea, la pandemia en el juzgado de Tamalameque no ha justificado en ningún momento que se pare el servicio a la justicia. Hemos contado con un apoyo genial. El Consejo Superior de la Judicatura ha prestado un servicio tecnológico a través de una aplicación muy sencilla que nos ha ayudado de una manera muy práctica a hacer las audiencias. RZ Pro creo que es una de las opciones, y hay otra aplicación, LICIS, que es cuestión de programar la audiencia con unos ingenieros y ellos se encargan de grabarla. Entonces eso ha facilitado un poco el tema. Las dificultades que encontramos, y les voy a hablar de casos prácticos. Cuando yo hice la primera audiencia de control de garantías en el juzgado de Tamalameque fue por un delito sexual. Y resulta que en los municipios tenemos problemas de conectividad, el internet no es bueno, eso no es culpa de la rama judicial ni de los ingenieros que hacen su esfuerzo. Y sucedió que comenzamos la audiencia y cuando yo hablaba se distorsionaba la imagen y el sonido. Entonces tocó apagar toda la audiencia a la cámara mía. Tocó apagar la cámara mía y hacer la audiencia, explicar, dejar las constancias. Y a pesar de que nadie apeló y todos quedaron felices con la decisión del juez de control de garantías, ahí se genera un problema y una dificultad desde el punto de vista de la presencia del juez, porque nadie le garantiza eso a las partes ni al interviniente si el juez estuvo o no estuvo, o si se ausentó en algún momento a tomar café. Entonces esa es una de las dificultades que los que objetan la inmediación por medios virtuales hacen mucho énfasis en eso. Entonces la conectividad ha sido un problema. Ha sido también un problema ya no del control de garantías, pero sí de las audiencias de juicio oral, garantizar la transparencia probatoria. Porque yo soy un convencido de que sí se da la inmediación a través de un medio virtual. Porque el artículo 379 y el artículo 16, ni la regla tercera de la Constitución Política, en ninguna parte dicen que la presencia del juez tiene que ser física. Habla de la presencia del juez. Y aquí yo estoy haciendo presencia. Igual en una audiencia y en un juicio se está haciendo presencia. Que es que la pantalla del computador afecta mi percepción como juzgador, eso es muy discutible. Es que no hay un criterio científico para eso, que digan, no, que es que el juez, si no está face to face, cara a cara, con el objeto de la prueba, no puede ver cómo le brinca el ojo al testigo. Entonces el testigo está mintiendo.
o le tiemblan las manos. Yo respeto mucho a quienes son unos convencidos de que la actitud del testigo, los movimientos, el lenguaje no corporal, es base fundamental para darle credibilidad a un testimonio o no. Pero no es mi caso. A mí me interesa lo que diga el testigo y valorar en conjunto y con sana crítica, porque yo ni soy psiquiatra, ni tengo ninguna especialidad en comportamiento psicológico. No sé, hay gente que miente muy bien y parece que está diciendo la verdad. Y hay gente que está muy nerviosa porque no está acostumbrada a ir a un estrado judicial, pero está diciendo la verdad. Entonces, creo y soy un convencido de la inmediación, doctor César, en entornos virtuales. Dificultad la conectividad en la provincia. Dificultad transparencia probatoria. ¿Cómo hacemos para garantizar en el juicio oral que ni el fiscal ni la defensa contaminen los testigos? Se debe escuchar un testigo después de otro, y eso es una dificultad muy grande, porque vamos a iniciar un juicio oral y de pronto el fiscal o el defensor, doctor, aquí están todos mis testigos, y los testigos están comiendo crispete, tomando café, todos ahí. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que no se va a contaminar la prueba? Esas son dificultades, pero no pueden servir jamás de excusa para parar. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? El juez tiene que maximizar la dirección. El juez tiene que hablar mucho con fiscal y defensor y crear protocolos de audiencias que garanticen en la medida de lo posible eso, maximizar la buena fe también, y seguir adelante con los procesos, porque la justicia no puede parar. Hay que buscar formas previas para que efectivamente los juzgados, los testigos no se contaminen, para que la prueba pueda ser transparente, para que el juez pueda hacer presencia. Esos han sido como las dificultades, además de a veces para ubicar a los testigos, a los acusados en la zona rural es difícil, porque son gente que viven en fincas, que no tienen conectividad de ninguna índole. Cuando era presencial era difícil, imagínense ahora. Y hay un tema también que quiero resaltar, que lo tocó el doctor Iván. Ya es hora de que nosotros como jueces de control de garantías comencemos a tomar decisiones reflexivas y convencionales en cuanto a la medida de aseguramiento, porque en un contexto de pandemia, donde nosotros somos los garantes de la dignidad de las partes, y eso incluye al indiciado que goza de presunción de inocencia, hay que pensar muy bien y ser muy estricto si realmente es necesario mandar a una persona para la cárcel, porque en Colombia no podemos seguir abusando de la medida de aseguramiento. O sea, las nuevas generaciones de jueces, que muchos me están escuchando, nosotros debemos hacer nuestro trabajo para que la medida de aseguramiento sea la excepción y no la regla general. Eso de que en Colombia no se le niega una medida de aseguramiento a nadie se tiene que acabar. Y máxime ahora, cuando el ejercicio de ponderación entre presunción de inocencia, derechos de la víctima y la necesidad de la medida está muy condicionado por un entorno o una crisis de emergencia sanitaria con un virus altamente contagioso y que ha matado a miles de colombianos. Así vamos, mi querido doctor César. Bien, muchas gracias, doctor Jaliniski. Le cuento que aquí todos los litigantes de Santander les dieron ganas de irse para Tamalameque, porque en Tamalameque la privación de la libertad es excepcional. Muy bien, y nos gusta que esté pensando de esa manera, doctor Jaliniski. Y a propósito de lo que usted indicaba, mire, tanto funciona la inmediación virtual que escuchando su acento, viendo detrás de lo que está de su merced, todos nos sentimos en esos momentos en Tamalameque. Entonces, sí a la virtualidad, y la justicia sí tiene que continuar. Vamos con el profesor, con el maestro, con nuestro maestro, el profesor Casas, ya que Jaliniski le profesó tanto amor, y en igual sentido el profesor Iván también. Pues, profesor Casas, usted sabe que todos le debemos a usted muchas cosas porque ha participado en nuestro proceso de formación. Siempre que he tenido la oportunidad de decírselo, se lo he dicho, y creo que lo digo por muchas personas en Santander, pues que gracias a usted nos hemos formado precisamente en el derecho penal, y lo más importante, como seres humanos, pues usted sabe que es un gran ser humano, digamos, que tiene también un gran conocimiento. Bien, Jaliniski tocaba los estados de excepción y decía que los derechos no se podían suspender. Hoy el profesor Casas, que además su tesis doctoral tiene que ver sobre estados de excepción y que ya habló en alguna oportunidad precisamente con la UIS sobre este tema,
quiero preguntarle de pronto, profesor Pacho, para efectos de que nos aclare, si estamos o no estamos en un estado de excepción. Y si no lo estamos, como hay que reconocer que hay un estado de emergencia, de salubridad, digamos en estricto sentido, la pregunta es desde el Ministerio Público, concretamente desde la Procuraduría, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para efectos de mejorar o cómo enfrentar esta pandemia para que la justicia, como lo hemos dicho, no pueda parar? Bueno, gracias César, y un cordial saludo a todos y cada uno de los comparecientes. Esas palabras de cariño que se han expresado, pues son recíprocas, ustedes bien lo saben. Me hacen sentir, sí, el más viejo definitivamente del grupo, que eso se ve a leguas, porque todos de alguna manera, en efecto, han tenido que sufrirme en un momento dado de su formación. Lo primero que me preguntas, evidentemente ya en este momento no hay estado de excepción, ya eso ha quedado atrás, la emergencia económica, social y cultural ya no está vigente, lo que no quiere decir que la legislación que se expidió no haya desaparecido automáticamente, porque de hecho todavía hay pronunciamientos pendientes de Corte Constitucional, y obviamente también eso es independiente a su vez de la emergencia sanitaria que se sigue manteniendo precisamente ante la evidente pandemia que estamos viviendo. Ahora, el Ministerio Público, para volver sobre la segunda parte de tu comentario, pues desde el comienzo yo creo que el Ministerio Público lideró a nivel nacional e institucional la necesidad como de reaccionar, porque es que yo creo que ya a estas alturas llover sobre mojado, es decir, que esto no lo teníamos previsto, evidentemente, jamás nadie había vivido algo, una situación similar, nunca nos habíamos imaginado que podía ser de tanto aliento, de tanto impacto, no solamente en lo emocional, sino en lo económico, en el tiempo que se ha venido prolongando esto. Los efectos todavía son incalculables. Eso es una cuestión de perogrullo. Pero como un golpe inicial, pues recuerden ustedes, marzo de este año, pues hubo una parálisis y estábamos esperando, bueno, hay 15 días iniciales, esperemos a los 15 días y a los 15 días desaparecerá el COVID, volveremos nuevamente otra vez a abrazarnos y a darnos besos de cumpleaños y a hacer nuestra vida cotidiana, y eso no fue así. Y precisamente yo creo que en eso el liderazgo que mostró el señor Procurador General de la Nación fue importante, porque estuvo muy activo para que el gobierno nacional empezara a adoptar también medidas, que el Consejo Superior de la Judicatura empezara a hablar precisamente de medidas de contingencia, la Fiscalía, etcétera. Y a nivel regional eso se vio también pues a través de la creación, por ejemplo, de mesas de trabajo. Aquí veo a Iván y recuerdo esas primeras reuniones también virtuales donde estábamos todavía estupefactos y todavía comentando si se podía o no se podía usar algo distinto al RP1, que era la plataforma, pues la única plataforma que se tenía en ese momento por la rama judicial, porque aquí hay que reconocer algo, y yo creo que las áreas del derecho penal en temas de virtualidad pues es abanderado, porque precisamente no es ajeno al desarrollo de un proceso penal la virtualidad a través de audiencia, la recepción de un testimonio. Claro, cuestiones excepcionales, cuestiones puntuales y no generalizadas como la estamos viviendo ahora. Y yo recuerdo pues que esa discusión pues ha venido evolucionando a punto tal que, y en eso también coincido con Geisa, que está haciendo exactamente el mismo diagnóstico, tal vez desde la perspectiva de la Fiscalía. Nosotros desde la óptica del Ministerio Público, donde estamos monitoreando semana a semana el número de audiencias virtuales a nivel país, Santander fue la primera región, junto con Antioquia, que empezó a liderar en cuanto a número de audiencias semanales en el país. Es decir, donde primero empieza a reactivarse la administración de justicia, y más allá incluso de lo estrictamente necesario que eran pues las cuestiones de libertades, cuando ya se empieza digamos, a relativizar esas primeras excepciones, pues también Santander ha venido punteando en los datos. Pero ciertamente esto no es el mundo ideal. O sea, es clarísimo, y Geisa lo dijo también expresamente,
Es una realidad que la virtualidad llegó para quedarse, es una realidad que estamos precisamente en un tránsito hacia una digitalización de toda la vida y esto no va a ser la excepción para la Administración de Justicia. Pero no nos llamemos a engaños, estábamos pensando que estábamos pues, en un club de países privilegiados, la OSDE. Ese es un club precisamente de buenas prácticas, de unos entornos pues, realmente productivos y competitivos, pero así como tenemos una realidad parecida a la de París, también tenemos realidades de las más regiones más empobrecidas de la faz de la Tierra. La brecha es enorme. Y no solamente la brecha con las regiones, para hablar, por ejemplo, el caso de Tamalameque o de la región rural, sino de nuestras mismas ciudades. Las brechas tecnológicas y económicas son enormes. Yo estaba escuchando muy atentamente a José Luis y sí, me consta que la Defensoría del Pueblo, a quien yo aprecio porque también fui defensor público y son de las instituciones que más han dejado huella en mi formación, sin duda alguna ha mostrado un liderazgo y una reacción muy digamos, muy acorde con esta realidad que estamos viviendo, pero resulta que hay también un número de abogados que no están vinculados con la Defensoría Pública, que están precisamente pasando realmente necesidades y que no tienen varias cosas. Uno, la más mínima formación en tecnología. Es decir, no conocen un computador. Señores, conozco casos aquí en Bucaramanga, no en una provincia alejada, no, en Bucaramanga, una ciudad intermedia, capital de departamento, abogados que no sabían qué era un correo electrónico porque nunca habían tenido la necesidad de tener un correo electrónico, mucho menos habían diferenciado un televisor de la pantalla de su computador. ¿Qué hablar del Wi-Fi? Eso es sencillamente un lenguaje críptico para ellos. Esa también es una realidad. También es claro que, por ejemplo, una de las cosas que sí vemos desde la Procuraduría y hemos hecho, pues, como se dice, hemos llevado este eco a las autoridades nacionales, es que, claro, la Defensoría Pública se conecta con la cárcel modelo, con la cárcel Palo Gordo, porque el señor defensor José Luis Rodríguez tiene una entrevista o quiere entrevistarse con un interno privado de la libertad en ese lugar. Y obviamente, como es una cuestión institucional, existe una reacción de parte de este establecimiento carcelario y pone a consideración, o pone a disposición, perdón, de José Luis a esa persona privada de la libertad. Pero si no es de la Defensoría Pública, señores, créanme que eso es distinto. Un abogado cualquiera que se quiera entrevistar hoy con una persona privada de la libertad, sencillamente no tiene en este instante realmente medios para llevarlo a cabo. ¿Eso afecta a la defensa? Claro que la está afectando. ¿Eso afecta a las garantías? Claro que las está afectando. No nos llamemos a engaños. Cuando estamos en las audiencias, la primera vez que muchas veces el defensor público, el defensor contractual está en contacto con el cliente o el usuario. Y ahí lo estamos viendo todos los días. ¿Sí? Vamos a hablar de un preacuerdo. Entonces yo me desconecto, dice el juez, y se desconecta y apaga la cámara, pero se está escuchando absolutamente todo. ¿Dónde queda la reserva entonces de esa comunicación entre abogado y cliente? Esas son realidades que estamos haciendo, como dice haciéndonos como la mirada, estamos mirando el refilón, porque el tema de la pandemia y el tema de la necesidad de reaccionar, pero es algo que hay que empezar a pensar cómo mejoramos ese tipo de situaciones, cómo realmente preservamos esa mínima comunicación que debe existir entre procesado y su respectivo defensor. Ahora, estamos hablando igualmente, tú, César, eres juez penal del circuito aquí en la ciudad de Bucaramanga y es de los muy buenos jueces que tiene esta ciudad. Geisa está en administración pública, tiene una de las unidades quizás con mayor logística que tiene la Fiscalía General de la Nación, pero miremos que esa tampoco es la realidad de todos los despachos judiciales. Yo les invito a que pensemos, por ejemplo, la situación que está atravesando la justicia especializada, no solamente en Bucaramanga, en todo el país el diagnóstico es exactamente igual. Procesos donde la media de procesados es de por bajito 5, 10, 15 personas, 15 procesados con 15, 10 abogados igualmente litigantes, todos conectados y además con un plus, muchos de ellos privados de la libertad en distintos establecimientos carcelarios a lo largo y ancho del país. Conectar eso con las plataformas actuales, con las deficiencias de conexión, créanme que en este instante donde hay menos número de audiencias en el país es en la justicia especializada, precisamente por esa realidad que es
pues, la complejidad de poder contactar innumerables personas en distintos sitios. Entonces, sí, yo creo que es importante, y ahí retomo lo que decías al inicio, la apertura mental. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo, ay, no, es que yo estoy esperando que esto cambie, que se vaya el COVID, que desaparezca. No, esto no, así se vaya, así aparezca la vacuna, la rusa, la china, la que sea. Lo cierto es que esto se quedó definitivamente y hay que empezar a adaptarnos a esta nueva realidad. Y evidentemente hay que hacer una apertura mental, hay que empezar a mirar cómo de verdad agilizamos a través de las TIC, pues las informaciones para que sean más fluidas. O sea, yo creo que ya a estas alturas pensar que hay que trasladar, por ejemplo, la fiscalía, que es una práctica que yo siempre había criticado antes de esto, yo creo que ahora con mayor razón, esa práctica que tenía un policía como testigo, pero el policía que estaba aquí en Bucaramanga ahora está en Cali, entonces había que trasladar al policía desde Cali a Bucaramanga con todo lo que eso implica en gastos para la administración pública, con todo lo que eso implica de desgaste para ese servidor público, para que llegase y se dejara la constancia de que no había audiencia porque no había, alguna de las partes no había comparecido. Eso se puede perfectamente pues, suplir simplemente con una cuestión telemática. Pero ciertamente los juicios son uno de los problemas que en este instante están también siendo diagnosticados en el Ministerio Público como los cuellos de botella de esta realidad virtual. La posibilidad de, digamos, de contactar testigos, no todos están, como lo decía Jalinsky, no todos están en las urbes, no todos tienen medios de comunicación y obviamente en la medida en que haya testigos en regiones apartadas o que no tengan estos medios, pues la dificultad es mucho mayor. Hace un instante conversábamos, tal vez, sí, claro, antes de empezar formalmente esta charla, estábamos conversando aquí precisamente sobre los investigadores de la Defensoría Pública y cómo se quería mantener como la práctica de hacer las investigaciones como si no hubiese ocurrido nada y como si no se pudiese tomar pues, medidas a través de los medios telemáticos. Eso es cierto, pero también es cierto que pues, precisamente como no todo está fluyendo de la misma manera, los investigadores de la Defensoría o de la Fiscalía están teniendo serios tropiezos para el recaudo de información. Eso yo creo que tampoco lo podemos desconocer de tajo. Entonces, yo creo que, pues, en términos generales, sí, yo soy uno de los primeros sorprendidos de la forma como hemos tenido la capacidad como sociedad de tratar de adaptarnos, ¿sí? Sobre la marcha con todos los errores, acierto y error, sin duda alguna, es como la consigna que se ha tenido en cuenta, pero hemos logrado, digamos, adaptarnos, y yo creo que en penal estamos un poquito más adelante que en otras jurisdicciones. Cuando uno conversa con compañeros, amigos que litigan en otras áreas, pues allí todavía están como choqueados. Yo creo que aquí estamos tratando de cómo mejoramos, y eso es una cosa importante, porque si estamos pensando en mejorar, es porque definitivamente ya estamos tratando de adaptar y no de negar, que es el primer impacto que tiene cualquier ser humano cuando se enfrenta a una cuestión completamente anómala y agobiante como lo es la pandemia que estamos viviendo. Unas pequeñas reflexiones ahí como para comenzar, César. Bien, maestro, pequeñas pero muy profundas como siempre en su panorama, muy concreto, pero de verdad con mucho fondo sobre el asunto. Dos cosas importantes que trató el profesor Casas, ¿no? Incluso la pandemia o los procesos virtuales está generando desigualdad entre quien viene siendo defendido por un defensor público, un defensor contractual, ¿no? En el tema de la comunicación. Y otra cosa bastante interesante, y perdónenme que lo diga así, pero es que me emociona, porque yo soy una persona completamente entregada a la administración de justicia, mi linaje materno así me lo enseñó, y en realidad, a pesar de que estamos enfrentando esta situación, pues somos los seres humanos, como dice Eugenio Fernández Calier, la cara humana de la justicia, que le hemos puesto el pecho a esto, y me gusta mucho que estemos sobre esa idea, que a pesar de esta situación tan compleja, pues estemos tratando de reinventarnos y sacarla adelante. Ya ahora entraremos un poco en la discusión de los temas que tienen que ver con los defensores. Permítame en ese momento, simplemente para interactuar un poco con las personas que están conectadas, les cuento que han estado alrededor de casi 100 personas, 80 personas en estos momentos
varias personas conectadas, se han mandado varios saludos, indicaré que son muchos los que están conectados. Luis Mauricio Úsuga Mendoza, un fraternal saludo para los panelistas. De Jairo Jaime San Juan, cordial saludo a todos, especialmente al doctor Casas y al doctor Zambrano. Siguen personas conectadas. Andrés Gómez, buenas tardes, excelente panelistas y muy oportuno el tema elegido. Elvira, muy buenas tardes, gracias por la invitación, excelente intervención, doctora Geisa. Lilianita Gómez, doctor Casas, qué alegría verlo, abrazo. Está despertando usted alegría hasta en el Facebook Live, profesor Casas. Bien, se conectan también, se conecta Lucy, dice felicitaciones a la UIS y los brillantes penalistas quienes tienen un rol dentro de la administración de justicia, y hace una excelente reflexión. Elkin Horacio, excelente acotación del doctor Jaliniski. José Arturo Arango Villarreal, que hace pues un cuestionamiento precisamente a la justicia virtual. Ya en un momento hablaremos sobre las preguntas. Úrsula, que también hace comentario al respecto. Angélica Estupiñán también realiza una pregunta, por ejemplo, dice, ¿por qué en el caso del juicio oral no hacerlo de manera presencial como lo señaló el Consejo Superior de la Judicatura, que de manera excepcional se harían audiencias de esta forma? Hay que decir que el día de hoy, por ejemplo, en Bucaramanga, por 2 semanas está cerrado. En Bucaramanga no, a nivel nacional está cerrado porque el tema de contagio es una situación grave. Ya por eso cité la cita hace un momento. En Santander no hay UCI, es decir, si alguien se contagia, muy probablemente podría fallecer. Mariana Alejandra, buena intervención del juez Jaliniski. Bueno, Jaliniski, ¿sí ven cómo lo quieren? Desde Tamalameque para el mundo entero. Doc Leo Luz, saludos desde San Martín Meta. Dice así, San Martín Meta, que el día, bueno, su tierra. Bueno, es Villavicencio, pero ya que el de diga de dónde y cómo se consigue el libro, por favor. Bueno, Úrsula, me sumo a las palabras de admiración y cariño del doctor Casas. No se puede conectar porque mucho cariño para el profesor Casas. Nuestro querido profesor, el doctor Ramiro, felicitaciones a los panelistas. Luis Mauricio Úrsula, nuevamente excelente acotación del profesor Casas. Juana Maya, buenas tardes. Pregunto, ¿la reserva entre abogado o cliente se puede solucionar colgando y llamándose entre ellos? No es posible, es una muy buena solución. Fíjese cómo desde la práctica también nos plantean soluciones. Claro, pero fíjate que en cárceles eso ya la cosa también empieza a tener problemas. Exacto, el problema es con las cárceles porque obviamente no podríamos llamar, aunque sabemos que a veces se tienen mejor llamar, señal. pero digamos que en plena audiencia sería complicado. Luz López, saludos a los conferencistas. Camilo Quijano, excelente reunión. Bueno, y en general, Julia Andrea, saludos. Laer Forero, Luis Giraldo, doctor Valencia, como siempre, aportando reflexiones. Bueno, un saludito para mí. Judith, saludos a todos. Muy interesante tema y excelentes panelistas. Ana Milena, doctor Casas y el doctor Zambrano, excelentes maestros. Bien, muchas gracias a todos y a todas por estar participando y obviamente los comentarios y también los aportes que ustedes señalan son supremamente importantes en esta discusión, que lo están leyendo absolutamente todos. El profesor Casas plantea el problema de la defensoría y vamos a tratar de concretar una discusión. Y para eso va a concederle el uso de la palabra al doctor José Luis Rodríguez Herrera, que estaría representando en este evento la Defensoría Pública en su condición de defensor. Los jueces hemos tenido pues este tema en el ejercicio de la dirección de audiencia. Hay audiencias de acusación, por ejemplo, que se celebraron el año pasado, iniciando este año, es decir, antes de pandemia, y se van a instalar audiencias preparatorias. De pronto las personas que nos están escuchando, si les parece muy un asombro, pues que una audiencia de acusación se hizo el año pasado, iniciando este año y que hasta ahora se va a realizar preparatoria, les quiero decir que es que Bucaramanga es el tercer distrito más congestionado del país, como lo decía el profesor Jaliniski. Entonces, eso lleva a que nuestras agendas están pues muy lejanas en fechas. Por eso, pues los jueces de alguna manera velamos porque las audiencias se realicen. Pero en estos momentos de pandemia, en la virtualidad, se ha vuelto usual que los defensores públicos lleguen a la audiencia preparatoria a solicitar aplazamiento de la audiencia. Eso también quiero llamar la atención. Las partes no aplazan audiencias, solicitan aplazamientos y el juez tendrá que decidir en el ejercicio de su dirección si realmente es razonable o no. Y la solicitud de aplazamiento la plantean porque el investigador que designó la Defensoría Pública finalmente no ha podido realizar esas labores de campo. Bien,
Cuando se pregunta cuáles han sido las labores de campo, pues se trata de un tema pro forma en el que se dice entrevista al procesado y que se averigüe con labores de vecindario qué fue lo que ocurrió. Entonces, lo que uno advierte es que no existe una reinvención precisamente en la virtualidad para utilizar las TICs, por ejemplo, para dar esas órdenes de otra manera. Búsquese en Facebook, búsquese en redes, búsquese a través de los sistemas informáticos, algo que incluso implique que no necesitan hacer esas labores de campo. Entonces, la pregunta, doctor José Luis, es ¿qué es lo que está pasando realmente con esta situación? Es decir, si se les está generando ese caos y qué solución se podría plantear como defensor. Por ejemplo, que un defensor dijera, bueno, pues si el investigador no puede, pues yo como defensor puedo consultar hasta un Facebook y ubicar a las personas como muchas veces lo hemos hecho. Tiene el uso de la palabra, doctor José Luis. Gracias, doctor César, me vale. Antes de contestar sus cuestionamientos, también quiero saludar al doctor Casas porque su libro respecto de las medidas de aseguramiento del procedimiento penal colombiano realmente han sido de mucha ayuda para este defensor y para que, como dijo el doctor Jalinsky, podamos lograr, digamos, muchas detenciones preventivas domiciliarias. Entonces, un saludo al doctor Casas y muchas gracias por ese gran texto. Que nos enseñó mucho. Entonces, doctor César, a ver, yo pienso que primero que todo también, digamos, yo llamaría la atención desde el rol personal del defensor público y de ponerse el traje de defensor público para hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, lo que usted menciona de, digamos, de solicitar o hacer usted mismo el trabajo, hacer las llamadas, pues por ejemplo, en el caso personal es algo que yo trato de hacer, de comunicarme con todas las personas. Yo por lo menos soy de los defensores que le doy el teléfono mío particular a las personas. Obviamente a veces ya llaman muy tarde de la noche, es difícil contestar, pero casi en cualquier momento que me llamen, digamos en el día estoy teniendo 3, 4 llamadas de usuarios de Defensoría Pública que me preguntan por los procesos. Entonces yo creo que inicialmente esa es la labor que uno digamos debe cumplir, estar presto, como decía el doctor Iván Cancino, que el penalista debe estar dispuesto para, en el caso de él, por ser abogado contractual para su cliente, en el caso de nosotros, siendo defensores públicos para sus usuarios. Entonces, personalmente me la paso contestando muchas llamadas, intentando hacer esa labor, preguntándole a las personas qué testigos tienen, qué, digamos, cómo se puede mejorar su situación, dependiendo del caso, si se puede, digamos, ir a través de la justicia premial o incluso algunas veces hablando con los mismos familiares de las personas. Entonces, lo repito, es ponerse, digamos, nosotros como defensores públicos, ponernos el uniforme, ponerlo en la camiseta y trabajar hombro a hombro con el acusado y con su familia a efectos de poder, digamos, tener éxito dentro de esas defensas. Ahora bien, ya digamos, cayendo directamente a la respuesta a la pregunta suya respecto de la actividad del Grupo de Investigación Defensorial, porque la Defensoría del Pueblo tiene ese Grupo de Investigación Defensorial acá en Santander, donde eventualmente, digamos, ellos están capacitados para hacer las labores de campo. Realmente yo sé que el tema del COVID-19 obviamente ha dificultado mucho más las circunstancias, pero digamos que nosotros a través de medio virtual, de las comunicaciones que dan el coordinador, digamos, de cada una de las áreas a sus respectivos defensores públicos, porque lo tenemos un coordinador, el coordinador nos ha instado a seguir haciendo misiones de trabajo, a seguir solicitando ese tipo de soluciones, inclusive como usted lo mencionaba, diciendo que efectivamente, digamos, se pudiera llegar a hacer la labor de campo, la orden, digamos, directamente para ir al sitio donde ocurrieron los hechos o ir a hablar o a entrevistar testigos. Efectivamente, por lo menos en el caso personal, se ha hecho. Sí, de pronto realmente desconozco digamos, internamente qué pueda haber pasado, pero realmente considero que, digamos, las herramientas están dadas. Tal vez la contingencia ha sido difícil y no se ha podido, digamos, en algunos casos sacar adelante, pero como lo digo, digamos, inicialmente yo pienso que esa labor también, y está dentro de la labor contractual del defensor, ¿sí? Dentro del contrato que nosotros firmamos con Defensoría, intentar y hacer lo mejor que nosotros podamos, inclusive, obviamente en este momento eso no podríamos hacer porque la Defensoría, digamos, no está, no nos permite, como lo mencioné en la primera respuesta, el desplazamiento hasta el sitio, digamos, o a la audiencia, o el desplazamiento para temas defensoriales no lo podemos hacer, nos toca de manera virtual.
los canales están habilitados, pues únicamente virtuales. Pero inclusive el mismo defensor, si quisiera, eventualmente podría tomar una entrevista, entrevistar a algunas personas y someter digamos, ese documento ante el juez, obviamente con la previsión que no va a tener la misma, digamos, no va a ser lo mismo que cuando lo haga un investigador y presente su informe. Pero de todas maneras, digamos, yo pienso que es el tema de nosotros como defensores poner una camiseta, porque la Defensoría tiene unas reglas claras de cómo se solicita, digamos, una orden de trabajo, inclusive en la virtualidad, porque incluso esta semana recibimos información de coordinación de efectivamente seguir manejando las órdenes de trabajo de la misma manera como lo veníamos haciendo. Sí, el problema también de pronto radica en que muchas veces, y no quiero ni más faltaba a los usuarios de la Defensoría, que son las personas que, digamos, necesitan de nuestro trabajo, pero no quiero echarles, digamos, como se dice vulgarmente, la culpa a ellos, pero muchas veces cuando ellos no se presentan, digamos, a las audiencias o cambian de lugar de residencia sin avisar, sin informar al despacho que lleva el proceso o sin informar al mismo abogado defensor público que tiene el proceso, eventualmente se vuelve casi una cacería de brujas ubicar a esa persona para poderle, digamos, al menos dialogar con él y ver qué teoría del caso se puede plantear. Entonces, si, digamos, la persona no colabora muchas veces, porque realmente en muchos casos uno tiene esas personas que definitivamente no dan los teléfonos que tienen y que uno tuvo cuando anotó los datos inicialmente en los formatos, cuando, digamos, por ejemplo, la legalización de captura, ya esos teléfonos los han cambiado. No sé si tienen la consigna de que es mejor perderse, como dicen vulgarmente, no estar presentes, que efectivamente comparecer. Y este es un consejo para que si personas que de pronto nos están escuchando y no son abogadas y tienen un proceso judicial en su contra, lo peor que ustedes pueden hacer en un proceso judicial es no dar la cara. Sí, es mejor dar la cara, comunicarse con el abogado, sea contractual o defensoría pública, y ayudar o coadyuvar con una defensa para que esto pueda funcionar. Si no, definitivamente es difícil la situación. Bien, muchas gracias, doctor José Luis. Resaltar que no es un problema de los defensores, es decir, de naturaleza personal, sino es un problema de índole institucional, ¿no? Y hacer un llamado que la misma comisión en el comunicado 9 de junio del 2020 que les indicaba, pues señala que la Administración de Justicia no podría parar. Lo único que se podría hacer es que los mismos defensores pues utilizaran otras estrategias de los TICs con miras a aportar a ello, porque no nos debe olvidar que las personas que están detrás, es decir, las personas procesadas y las víctimas, finalmente son los seres humanos que están esperando una justicia pronta. Bien, vamos a pasar a otro tema y culminamos con este tema. Te voy a hacer unas preguntitas rápidas a la doctora Geisa, al doctor Iván, al doctor Jalinsky y al doctor Casas para dar paso a las personas que se encuentren conectadas, que quieran formular preguntas, y yo se las transmito a los panelistas. Y tiene que ver con la siguiente situación. La doctora Geisa planteaba la posibilidad de que existiera una especie de protocolos de audiencia. Y yo quiero aterrizarla un poco al rol de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué podemos aportar nosotros, más allá de todo este panorama difícil que hay? Pero ¿qué podemos aportar? Por ejemplo, doctora Geisa, su merced que es fiscal y que acude ante el juez de control de garantías, que acude ante los jueces de conocimiento para efectos de adelantar una etapa de juzgamiento, o que eventualmente tendría que solicitar reclusiones, ¿qué podría hacer un fiscal para aportar a eso? Por ejemplo, buenas prácticas podrían ser llamar antes al juez de garantías, enviarle los documentos escaneados, bien organizaditos, decirle, por ejemplo, en una preclusión, enviarle un oficio al juez diciéndole estos son los hechos jurídicamente relevantes, esta es la causal, estos son los elementos que la acreditan. ¿Qué puede hacer usted como fiscal? O sea, sin necesidad que el juez o las partes o el Ministerio Público esté encima, sino decir, yo quiero aportar a la Administración de Justicia para solucionar este caos en el que estamos en la virtualidad. ¿Qué se puede hacer, doctora Geisa? Bueno, gracias por la pregunta porque es muy oportuna. Se pueden hacer muchas cosas. En este momento estamos en un problema, y es que nosotros pensamos que la digitalización del proceso soluciona las cosas, es decir, yo escaneo y le paso al juez. Por ahora la situación que tenemos nos obliga a ello. A futuro, y es la política que tiene plasmada OCDE, yo vuelvo al tema de OCDE porque es que OCDE ya es una realidad, sí es un club de buenas prácticas, pero ya estamos viendo reflejada la política de OCDE.
La reforma tributaria planteada por el gobierno es una reforma que viene planteada desde OCDE por sus estudios y los informes que le ha pasado al gobierno nacional. Y así hay multiplicidad de políticas que ya se han venido y se van a implementar y no nos hemos dado cuenta y pensamos que es el gobierno nacional, pero resulta que detrás está OCDE. Otra reforma que se viene es la reforma pensional, que también viene desde la misma OCDE, y la transformación digital, como ya les había comentado. Lo que se viene para el expediente, o lo que se debe, el deber ser que viene para el expediente digital, es la inmaterialización del mismo, es decir, desde que nace el expediente, sea fiscalía, sea juzgado, sea defensoría, que haya una interconectividad y que ese expediente de principio a fin esté inmaterializado. Por ahora, nosotros lo que podemos aportarle al desarrollo de las audiencias y unas buenas prácticas es precisamente esos espacios anteriores a las audiencias, utilizarlos para tener unos diálogos, bien sea con el procurador, bien sea con la defensa, bien sea con sus investigadores, y podemos, como dijo el doctor César, escanear ese expediente. Yo ya lo he hecho algunas audiencias, tuve una inclusive con el doctor Iván, donde previo a la situación, previo a la realización de la audiencia, estoy entregando el expediente de manera digital a su correo, de manera ordenada. Eso también puede ser una muy buena práctica, presentarlo de manera ordenada, es decir, dependiendo del tipo de audiencia, entonces yo digitalizo ese documento, lo organizo en una carpeta y se lo puedo enviar previamente a las partes y plantear escenarios anteriores a la audiencia. Y eso puede ser posible y ya está diseñado desde los modelos operativos de preparación de audiencias, o como se conoce, MOPAs. Ese modelo es una prolongación de las buenas prácticas que tuvo a bien implementar la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a través de las guías judiciales de conocimiento, que nosotros ya muchos conocemos, pero que aún no ponemos en práctica. Les voy a poner un ejemplo cotidiano. El día viernes tengo una audiencia de acusación. Hoy me llama el abogado, consiguió mi número. Ya nosotros no podemos pensar que nuestros números son privados, sino que ya en esta pandemia tenemos que estar abiertos a cualquier comunicación. Me llama el abogado, me plantea, me hace una solicitud por escrito y me dice: doctor, ¿usted la recibió? Sí, efectivamente. Me está planteando una preclusión respecto a los 3 delitos, y el planteamiento, el contraplanteamiento que yo le hago antes de la audiencia es: doctor, reunámonos virtualmente el viernes, antes del viernes, reunámonos virtualmente, y usted me plantea cuál es su propuesta de tipo jurídico y factual, y yo le voy a plantear entonces cuál puede ser la estrategia que la Fiscalía va a adoptar en esa audiencia, si va a tener en cuenta la solicitud suya de acusación o si por el contrario decide acusar por los delitos que están planteados. Eso es una buena práctica, y esa práctica, como les dije, sería un compromiso que pudieran hacer de este conversatorio, que se pudiera hacer un pequeño taller, un seminario taller, para que nosotros tengamos esa adaptabilidad al cambio, porque el chip sí no lo tenemos que cambiar. Yo he dado muchas capacitaciones a nivel nacional junto con OPDA, que me ha invitado. Yo soy formadora invitada, no soy formadora titular. Y precisamente retomando algo que dijo el doctor Francisco Casas, en el entendido de que la justicia especializada es la más rezagada, resulta que esos modelos van encaminados, porque OPDA es una oficina de apoyo y asistencia a fiscales, pero que centra su atención en la justicia especializada, porque a ellos les interesa que los delitos transnacionales, los de crimen organizado, no toquen sus fronteras, los delitos de cuello blanco que tengan impacto en su economía y en su justicia, pues son los delitos que a ellos les interesan. Y en ese sentido hicimos una serie de capacitaciones precisamente con crimen organizado, derechos humanos y justicia especializada en lo que tiene que ver con lavado de activos, delitos de narcotráfico. Y ese modelo es el mejor modelo que puede utilizar
un fiscal. ¿Qué es lo que hay o cuál es la brecha que hay en ese para meterse ese o cambiar ese paradigma? Y es que tenemos un paradigma de que el fiscal no puede hablar con el abogado, que no se puede sentar, que no pueden dialogar, o el fiscal tiene el paradigma de que yo no hago preacuerdos si el otro no me lo propone. Cuando, como lo decía yo en muchas de estas conferencias, la iniciativa inclusive tiene que ser del mismo fiscal y tenemos que entrar en ese diálogo respetuoso, y ese diálogo no va a permitir que se vulnere ningún derecho fundamental ni que se atropelle la teoría del caso de uno u otro dentro de una audiencia de juicio. En ese sentido, yo hago esa invitación muy especial para que se apropien de esos modelos. Y esos modelos lo que le permite es llevar lo que verdaderamente va a ser objeto de controversia en la audiencia. Y miren la importancia de esos modelos de cara, por ejemplo, a una audiencia preparatoria, a una audiencia de acusación, pero sobre todo en una audiencia de juicio oral, cuando aquí se discute la legalidad de los documentos virtuales. Eso ya lo resolvió la ley 527 del 99 y todos sus decretos reglamentarios. Ya hay decisiones inclusive de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Pero todavía tenemos como esa brecha diferencial de que el fiscal aquí, el abogado acá, que no podemos tener un diálogo. Precisamente ese es el paradigma que se quiere romper, y esos modelos ayudarían mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, a llevar únicamente lo objeto de controversia en la audiencia. Y, por ejemplo, puede llegar el caso en que en la prueba documental el documento se presume auténtico, ya lo sabemos en el caso de administración pública, pero mire el problema en el que muchas conferencias se habla de que como es un documento escaneado, a mí ¿quién me garantiza que es el mismo que me descubrieron? Esos modelos pueden llegar a unos acuerdos fuera de audiencia con base en el artículo 10, y que ya ha sido someramente tocado el tema por la Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que el fiscal puede hacer descubrimientos previos y puede llegar a esos acuerdos y puede consolidar lo que verdaderamente le interesa llevar al juicio. Es decir, que yo puedo reunirme con mi contraparte, por ejemplo, de administración pública, y plantear de que efectivamente un acuerdo, señor juez, es que estos documentos corresponden a los mismos documentos que fueron descubiertos en audiencia preparatoria, de audiencia de acusación, y que fueron entregados antes de la audiencia preparatoria, y sobre ellos no va a haber discusión sobre su autenticidad. Eso es una excelente práctica, y eso a largo y mediano plazo lo que logra, el objetivo primordial, es reducir los tiempos en audiencia. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el impacto de la virtualidad y todo lo que se puede demorar una audiencia virtual en razón a la conectividad, pues estos modelos van a permitir que se reduzcan los tiempos de audiencia y van a permitirle tanto al juez como al fiscal y a la defensa una mejor organización en cuanto a sus argumentaciones, y al juez, si se le presenta estos documentos de manera ordenada, pues va a tener también un mejor proveer en sus decisiones al encontrar que se están cumpliendo esas buenas prácticas. Entonces, si me lo permiten y pudiera compartir mi pantalla durante solo un minuto, quisiera darles a conocer dónde se pueden encontrar estas guías judiciales para que ustedes se apropien, y desde ya ofrezco mi más humilde servicio para que se pueda realizar una pedagogía y un taller sobre esas guías con personas que también participaron por parte de Santander. Tenemos el doctor Andrés Luna, del juzgado segundo penal de circuito, gran persona que participó tanto en las guías judiciales como en esta, y defensores públicos, porque eso fue un trabajo que se hizo de manera interinstitucional, y ese es el llamado, la reflexión también que hago en este momento a nuestras instituciones. Ya en un proceso de cuarta revolución industrial, de digitalización, ya no podemos estar nosotros planteando políticas aisladamente, sino que tenemos que trabajar como un sistema, y pues la tarea es ardua, pero no imposible. Entonces, si me lo permiten, bien, doctora, si quiere vamos a hacer lo siguiente, porque es que son los tiempos sí, que tenemos para el tema de las preguntas. Si quiere lo puedes pasar por el link al chat. Perfecto. Y le pedimos a quien nos está colaborando en la UIS que al final lo colguemos, porque además me parece que sí es muy importante.
A propósito de esas guías, que son guías de garantías y guías de conocimiento, nos está acompañando el profesor o el doctor Andrés Luna, que participó en esas guías de conocimiento. Bien, importante lo que señala la doctora Geisa, y es un poco, si uno mira el derecho norteamericano o puertorriqueño, hay reuniones previas de las partes con los jueces, es decir, no hay ningún inconveniente. Entonces, pues perfectamente se puede dialogar antes para saber realmente cuál es la controversia de la audiencia y el resto tratar de estipularlo, llegar a acuerdos. Piensen nada más en esto. Recientemente la jurisprudencia sentencia ITLA 52227 del 2019 modificó todo el tema de preacuerdos, ¿bien? Y entonces se ha planteado que para efectos de preacuerdos los descuentos ahora no van a ser como venían siendo antes. Pues puede haber una muy buena práctica en la imputación, que la fiscalía descubra los medios de prueba en la imputación, y ahí sí el defensor advierte que realmente hay medios de prueba que pueden acreditar la responsabilidad, en vez de presentar escrita acusación, presenten de una vez el preacuerdo y obtengan el mayor descuento. Pero si un fiscal dice, no, es que en la imputación no puedo descubrir porque la ley dice que no se descubre, pues otra vez entramos en una sistematicidad. Es un poco de cambiar el chip y apostarle, digamos, a esas buenas prácticas. A propósito, bueno, doctor Casas. Pero sí, y de pronto, aunque no es directamente relacionado con la virtualidad, porque evidentemente lo que está diciendo Geisa y lo que tú estás comentando son buenas prácticas en general, es decir, con o sin virtualidad, presencial o sin presencialidad, y es algo que sí se está echando de menos. Pero digamos, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, es claro que tenemos todavía en mente, y es algo sobre lo cual Geisa hacía mucho hincapié, si tenemos todavía la idea de que conversar del caso es algo irregular, pues eso evidentemente no nos va a llevar a ningún Pereira. Pero miren también otro tema importante, el tema estadístico, pues hoy todo tiene que ser medido, cuantificado, porque es la forma de crear políticas públicas, es la forma de también hacer auditorías sobre las actividades estatales. Pero miren también lo macabro que puede resultar cuando una institución se vuelca hacia el tema estadístico exclusivamente o le da prevalencia al tema estadístico. ¿Qué ocurre? Lo que tú dices es muy cierto. O sea, si yo soy el fiscal, pues a mí el que más me interesa con el defensor, que también está interesado en conocer qué es lo que hay para ver cómo arreglamos esto. Pero ¿qué ocurre? El fiscal que llega a la audiencia de imputación nunca más vuelve a tener contacto con ese caso. ¿Por qué? Porque ese fiscal realiza las audiencias iniciales y pasa a otro fiscal. Él lo que le importa es la estadística de que yo hice la imputación porque es legalización, el triple combo en mi turno de URI, etc. El otro, entonces el fiscal radicado, lo que está desinteresado en hacer el escrito de acusación y hasta ahí llega con el caso. ¿Qué alcanza a hacer en ese corto tiempo? Prácticamente nada. El defensor, porque también entró en la misma mecánica, el defensor entonces es el que está en garantías, porque con eso fluye más, hay menos aplazamientos, hay más estadística, pero ese defensor, pues realmente no es que se comprometa, perdónenme, estoy hablando en términos generales, no estoy hablando con alguien en particular, pero el sistema empuja a eso. Entonces, a mí lo que me interesa es salir rápido de estas audiencias preparatorias. Claro, hay honrosas y muy importantes excepciones, pero el sistema está empujando ¿a qué? A que eso va a llegar a un juez de conocimiento donde el fiscal nunca ha tenido contacto con esa investigación, no tiene ni idea qué fue lo que ocurrió, hasta ahora está revisando casi siempre en la víspera de la audiencia, porque con la grave congestión que tiene, no tiene tampoco más tiempo para hacerlo, y el defensor tampoco tiene ni idea del caso, porque tampoco estuvo en las audiencias iniciales y hasta ahora se está empapando del asunto. Entonces miren ustedes cómo sí, es importante esas sinergias, esa visión sistémica, y yo creo que esto de las TIC nos facilita que hablemos de esas redes, pero sin duda alguna también es una reflexión para que cada una de las instituciones recapacite qué es lo verdaderamente relevante de nuestra labor, de nuestro rol. Es la administración de justicia, es dar una solución a un conflicto y no tanto el tema numérico, porque a veces por estar preocupados en exceso en este tema numérico, pues terminamos dejando de lado lo más importante y esencial de nuestra función. Bien, muchas gracias, profesor Casas. Por ahí alguien en el chat estaba preguntando cuál era el radicado de la sentencia. Es el 52227, el 24 de junio del 2020. Está la pena en Corte Suprema de Justicia. Voy a pasar algunas preguntas, le voy a pedir a los panelistas, las van contestando de manera rápida, la medida que ya son las 6:46 de la tarde, y la idea pues que podamos terminar a las 7, ¿vale?
Esta pregunta se la va a hacer al doctor Haliniski, la hace Leonardo Moscote Salcedo. Y dice, desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿es viable continuar un proceso penal en etapa de juicio oral? Es decir, se refiere a la virtualidad. Bien, entonces muy concreto, doctor Haliniski, por favor, la respuesta. Claro que es posible y en este contexto debe ser así porque no tenemos otra alternativa sino los entornos virtuales para garantizar el derecho fundamental al acceso y a la tutela judicial efectiva. Máxime cuando el derecho penal de nosotros, el derecho penal nuestro, el derecho penal colombiano, se edifica en un trípode normativo. Tenemos que velar por los derechos del acusado, velar por los fines del proceso y velar también por los derechos de la víctima. La inmediación, doctor César y el doctor Moscote que preguntó, la inmediación no es incompatible con la virtualidad. Lo que debemos contar es con un protocolo de audiencia que permita que los derechos de las personas se garanticen del acusado y que haya transparencia en la práctica probatoria. Pero la presencia y la percepción, la presencia del juez y la percepción del juez, que son los dos elementos que materializan la inmediación, claro que es posible por medios virtuales y lo estamos haciendo así. Ya es del resorte de cada juez en particular no permitir o no permitirse caer en el eficientismo, hacer el juicio oral virtual a lo maldito sea, como caiga con tal de llenar una fría estadística, o hacerlo de tal manera que se contamine la prueba, o hacerlo de tal manera que la defensa esté en desventaja. Maximizar la dirección del proceso con lo que hay, pero claro que es posible y no tenemos otra forma de hacer juicios orales sino de forma virtual. Que faltan recursos para tener un mejor internet, para tener mejores aplicaciones, para cambiar la mentalidad presencial por la mentalidad digital, se necesita muchísima plata, pero mientras eso sucede algún día, nos toca trabajar con lo que hay. No es incompatible la inmediación con la virtualidad. No se trata tampoco de sobrevalorar la virtualidad en contra de la presencialidad o viceversa. Son dos opciones válidas y que se pueden hacer siempre y cuando contemos con dirección del proceso y con un protocolo claro que nos permita garantizar los derechos de partes intervinientes. Bien, muchas gracias, doctor Haliniski, por su visión que la comparto en su totalidad. Doctor Iván Zambrano, una pregunta que tiene que ver con juez de control de garantías sobre el rol que asume la Fiscalía ante estas audiencias, tanto presenciales y ahora de manera virtual. Dice, la hace Jorge Enrique Forero Ardila. Sería muy importante que la Fiscalía, antes de ir ante el juez de control de garantías, haga un correcto filtro del caso para evitar audiencias innecesarias. Gracias, César. Sí, y de hecho, en la actualidad, me atrevería a asegurar que se está cumpliendo. Cuando se refiere a filtros, asumo que se refiere tal vez a algunas diligencias que por política criminal posiblemente no tengan la connotación de mayor impacto social. Es cierto, también existen ciertas diligencias que, digamos, para la situación actual de crisis no ameritarían continuar o realizar el ejercicio riguroso de la acción penal. Yo recuerdo que al inicio de toda esta situación, cuando lo charlamos en un comité interinstitucional en el que también está el doctor Luis Francisco Casas, se mencionó, por ejemplo, que algunas diligencias de legalizaciones de captura por tipos como fugas de presos, ojalá no se realizaran, pues, dado que no tenía el impacto social, la situación pues ameritaba tal vez dar otra salida, una salida administrativa de conformidad con la ley 1709. Y bueno, esa situación ha venido en todo caso siendo un poco más flexible, además por la situación en la que se encuentra nuestra colectividad. Ahora, que si debe existir el filtro, lo hay. Que si deben existir protocolos, también existen. En lo personal, siempre que existe una solicitud de audiencia preliminar,
se le solicita respetuosamente a la Fiscalía o al solicitante de la audiencia que ponga en conocimiento de su contraparte, pero especialmente del despacho, los elementos materiales probatorios debidamente escaneados. La mención que hace el doctor Jalininski de maximizar el principio de buena fe, yo creo que también lo hemos realizado, y ello me conduce a plantear que a pesar de las limitaciones y los problemas naturales que puedan surgir en este contexto imprevisto, un poco improvisado, el resultado es bastante positivo. Creo que para la Fiscalía ha sido bastante benéfico el poder contar, por lo menos desde su despacho o desde su residencia, en que para acudir a una audiencia no tenga que trasladarse hasta el Palacio de Justicia. Si eventualmente no se hace, entonces tenga que perder toda una jornada laboral, sino que desde su lugar incluso de trabajo, de teletrabajo, pueda continuar cumpliendo sus funciones. Entonces, en términos generales, el resultado de esta actividad ha sido bastante positivo. Hay que maximizar las virtudes, naturalmente, hay cosas por corregir, por mejorar, y yo creo, tal vez como se ha mencionado y es transversal a la intervención de todos, en el campo de lo penal, del área penal de la jurisdicción ordinaria, nosotros no hemos cesado funciones, siempre hemos estado prestos a atender las solicitudes y la demanda de administración de justicia que requiere la comunidad. Y en gran parte eso sí se debe abonar a la buena disposición que han tenido todos los intervinientes dentro del proceso, tanto la Fiscalía como los defensores, el Ministerio Público, incluso los administrados, en el caso de garantías, cuando existen pruebas de oficio que deban practicarse por X o Y motivo, asisten, participan. Entonces, ha sido, desde mi perspectiva, bastante favorable la adaptación a este nuevo esquema, y también, tomando la pregunta inicial, la Fiscalía ha reunido esas exigencias, digamos, de seleccionar debidamente los casos y de prepararlos especialmente. Hay cosas por mejorar, eso es notable, pero vamos bien, digamos, en esa calificación o en ese examen global de lo que tenemos. Bien, muchas gracias, doctor Iván Zambrano. Doctora Geisa, muy concretico, por favor. La pregunta: ¿es posible que los elementos materiales probatorios y evidencia física se remitan horas o días antes de la audiencia, sea de garantías o de conocimiento, a excepción del juicio, o es posible que los del juicio también? Esa pregunta la realiza Sandra Janet Camacho Parra. Es posible que se remitan para efectos de llevar a cabo la metodología que implementa las MOPAs a su contraparte, ¿sí? Inclusive a la Procuraduría. Yo no hablaría tanto de días, hablaría de un momento previo racional, donde usted pueda tener ese contacto con su contraparte y llegar a esos acuerdos que, como lo dije anteriormente, ya han sido someramente tocados por la Corte Suprema de Justicia, pero que están, o su piedra angular descansa en el artículo 10º del Código Procedimiento Penal. Considero que los elementos no se le deben entregar al juez días antes, porque estaríamos contaminando. Una cosa es entregar los elementos materiales probatorios de manera organizada, minutos antes de la audiencia, o digamos, si se trata de un juicio oral, es de manera inmediata, no podría ser antes, pero con su contraparte, por ejemplo, para una audiencia preparatoria o para audiencias preliminares, es absolutamente legal y absolutamente válido. Y en ese sentido estaría realzando aún más un principio fundamental que se nos olvida de pronto a muchos fiscales, y es el derecho de defensa, una garantía fundamental. En la medida que usted pueda entrar en ese diálogo con la defensa, pues usted le está diciendo a qué es lo que se debe atener el cliente, el usuario de esa persona. Y si usted como fiscal, eso es un mensaje que siempre damos en las capacitaciones de MOPAS, y aquí traigo a colación unas palabras de mi profesor Jeff de la Embajada Americana, de OBDAT, dice o señala que aquellos casos que se convierten en balas de plata
pues usted no debe tener ningún temor como fiscal de descubrirla. Y quiero contarles una anécdota. El éxito de ese planteamiento que hizo la Oficina de Asistencia Legal OPDAT en Colombia a través de sus modelos, ha tenido resultados contundentes en la justicia contra el crimen organizado. Inclusive hagamos la comparación de lo peligroso que puede ser entregar la información a ciertas personas o a ciertos abogados, pero que usted como fiscal debe tener cuidado cuál puede exhibirle y cuáles no, pero es absolutamente válido dentro de ese proceso. Y retomo sus palabras, maestro César Valencia, en Estados Unidos esa es el diario vivir. Con ese diario vivir está el fiscal realizando esos descubrimientos previos, que lo único que hacen que garantizar es el éxito de su caso como fiscal o el éxito de una buena defensa. Ya el juez es el que tiene que decidir y las argumentaciones van y vienen, pero inclusive pueden darse anteriores a esa audiencia. Bien, muchas gracias, doctora Geisa. Como en plena audiencia, le corro traslado al doctor José Luis Rodríguez, por favor, muy concreto sobre la misma. Es decir, si es acertado entregarle previamente en este tema de virtualidad al juez de garantías los elementos de prueba, y en el juicio oral eso podría ocurrir. Gracias, doctor César. Pues yo considero que, y estoy en consonancia con lo que dice la doctora Geisa, respecto de, digamos, al despacho, sí, tal vez minutos antes. Inclusive también creo, y esta no es una posición mía personal, sino también, digamos, evocada desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, sí respecto, por ejemplo, de documentos cuando se va a impugnar credibilidad o refrescar memoria, eso sí yo creo que se debe hacer directamente entre partes no más, sea a través de WhatsApp o un correo electrónico, que sería mejor, pero para no, digamos, generar, digamos, el conocimiento, que el juez se entere del contenido de la declaración anterior. Pero respecto de esa, digamos, cuestionamiento de si se puede entregar antes, yo consideraría que a las partes sí, pero de pronto directamente al despacho sí digamos, creo que generaría una contaminación, no estaría, digamos, muy de acuerdo con esa situación. Preferiría mejor en el momento, digamos, de ya una vez iniciada la audiencia o en el momento pertinente, sí hacerle, digamos, entre comillas, ese pequeño descubrimiento o mostrarle esas pruebas al juez. Entonces, bien, muchas gracias, doctor José Luis. Pregunta para el maestro, profesor Casas, a quien amamos tanto, dijo el doctor Heleniski. ¿De qué manera se ha garantizado el principio de publicidad en lo que respecta a la participación de terceros en la asistencia a las audiencias como simples espectadores? ¿Se ha logrado en algunas de las diligencias en las que usted ha estado, por ejemplo, como procurador, que existan terceros? ¿Cuál sería la forma de garantizar este juicio público? Excelente pregunta, la hace Luis Mauricio Úsuga Mendoza, egresado de nuestra querida UIS, excelente profesional del derecho. Sí, mira las cosas contradictorias. Yo creo que si hemos visto una audiencia que haya sido publicitada fue la de medidas de la medida de aseguramiento de Diego Cadena, transmitida en vivo y en directo a través de plataformas El Tiempo, El Espectador y creo que Semana también. No sé, no me he puesto a mirar cuántas personas estuvieron conectadas, pero desocupados hay bastantes. Créanme que el número es altísimo, como nunca se podría aglutinar en una sala de audiencias. Pero es un caso. La regla general no es esa. La regla general es que precisamente las deficiencias de nuestra banda de Wi-Fi, las deficiencias de conectividad, hacen que incluso tengamos que llegar, yo no sé, yo no soy técnico, pero repito como loro lo que a veces le dicen a uno en las audiencias los que dicen que saben de eso. Apaguen las cámaras porque es que si usted prende la cámara, entonces va a haber más problemas en la comunicación. O sea, si tenemos esos problemas con 3, 4, 5 personas, obviamente eso hace que en la práctica, por lo menos en todas las audiencias en las que he participado, distintos a los estrictamente necesarios para realizar la audiencia, entiéndase las partes intervinientes, especiales o no, no existe intervención de ninguna índole, salvo el asistente, de pronto el juzgado, y eventualmente algún asistente que también ha solicitado, recuerdo un par de casos, la fiscalía, pero personas del común, personas que quieran conectarse allí, no habría cómo prohibírselo, ¿no?
porque es una audiencia pública, no habría cómo prohibírselo, pero seguramente, dadas las deficiencias tecnológicas, seguramente eso va a generar tropiezos en el buen desarrollo de esa diligencia. Yo indagué sobre el caso de Diego Cadena precisamente porque hacía ese parangón y me decían es que... ¿Estaba desocupado o no? Casualmente, entonces vi que lo que se hacía era que, por decir algo, el tiempo tenía la posibilidad de conectarse y a través, no sé de qué cosita ahí de tics, ellos hacían el eco en su página. Entonces, obviamente, no es que todos estén en la misma plataforma, es algo que se podría pensar, porque en efecto hay audiencias en las que en especial hay de pronto interés público, son audiencias de casos mediáticos, o hay audiencias sencillamente donde más allá de los estrictamente considerados parte intervinientes pueden tener también gusto y un especial interés de participar, y entonces se podría estar pensando en esas réplicas que permite la tecnología. Lo que pasa es que somos analfabetos, esa es la verdad, y estamos apenas empezando a hacer la A, la E, la I, la O y la U en esto de la virtualidad. Pero vea, maestro Casas, que usted da una recomendación, oportunidad de mejora al principio de publicidad, que es una manifestación de la democracia participativa, es decir, el pueblo tiene derecho a conocer las audiencias. Eso tan interesante que a pesar de que usted al inicio dijo que era más viejito, fíjese que como estamos haciendo en estos momentos, estamos en una plataforma Zoom y lo replicamos en un Facebook Live que lo están pudiendo ver o lo vieron alrededor de 90 personas, se podría hacer, y me parece que es excelente esta idea, que ojalá la estén viendo en el Consejo Superior de la Judicatura para... Y César, entiendo, ahora haciendo memoria, entiendo que hay un juzgado de control de garantías en Bogotá, no me diga cuál, pero sí, y no me consta porque no he participado ni me he puesto a buscar, pero sí alguien me dijo que había un juzgado de control de garantía en Bogotá que tiene su página o su canal en YouTube y se transmiten sus audiencias incluso antes de la pandemia. Es decir, en eso está garantizando al máximo esa publicidad, que en efecto la razón de ser de la publicidad es el control que se ejerce sobre una actividad estatal como lo es la judicial. Bien, estuvo conectado el doctor Jair Vega, que también es juez, y señala que sí han participado terceros en las audiencias, por ejemplo, que él celebra. Entonces, muchas gracias por su aporte, doctor Jair. El doctor Jamiński, no sé si quería ya decir algo para poder culminar. Doctor Jamiński, decida, o dice lo que iba a decir o responde esa pregunta que le he enviado por el Facebook Live, y es que de dónde se consigue su libro. Decida, pondere. Las dos cosas. Mi libro lo pueden conseguir escribiendo al 320-558-4005. Son los encargados de la distribución. Es un libro que podría ayudarle mucho a los litigantes. A los estudiantes de consultorio. A los estudiantes, sí, porque es un libro pensado en jóvenes abogados que no cometan los errores que yo cometí como litigante y no se lleven los golpes que yo me llevé, que me llevaron a escribir el libro, y para jóvenes abogados principiantes y para estudiantes de último año de derecho. 320-558-4005. Quería hacer una acotación a lo que dice el doctor Casas respecto de la presencia del público en las audiencias virtuales en penal. Sí es cierto que el link uno se lo comparte solo al fiscal, al abogado, al acusado, tal vez al Ministerio Público. Pero en la plataforma que yo manejo de la rama judicial, la ICIS, hay un micrositio de la rama donde cargan todas las audiencias, porque ¿qué hace el público durante la audiencia? Pues no hace nada, ¿no? Es un espectador. ¿No será que podemos garantizar la publicidad permitiéndole al público que, así como me permiten a mí descargar las audiencias ya grabadas, el público también tenga acceso, y así se garantiza la publicidad? El que quiera ver una audiencia la ven diferido ya grabada, porque mientras se está haciendo la audiencia, ¿en qué incide la participación del público ahí? ¿Tiene alguna participación? ¿Puede incidir en algo? No. Pienso que por ahora, mientras contamos con una mejor plataforma, esa podría también ser una salida. Doctor Casas. Bien, muchas gracias, Jamiński. Vamos a dar entonces por clausurado. Bueno, doctor José Luis, un minuto, por favor. Sí, doctor César, gracias. Que tengo una pregunta que hace un compañero. Entonces, creería que el indicado para contestarla sería el doctor Francisco Casas, ¿sí? Dice, si el 16 de marzo
al 15 de abril hubo suspensión de términos en los procesos que no tenían privados de la libertad. Sí, entonces se la subrogo al doctor Casas, qué pena con el doctor Casas, pero creo que va al término, entiendo que se refiere a prescripción. Gracias. Bien, doctor José Luis, está subrogando al moderador también, pero bueno, el profesor Casas tiene derecho a hablar cuando quiera. Y sobre el tema de la prescripción, eso no se... O sea, una cosa son la suspensión de términos judiciales, que en efecto lo había, pero eso no tiene ninguna implicación frente a la contabilidad del término de prescripción de la acción penal. Esto es precisamente un límite temporal que tiene el Estado para el ejercicio de su acción, ¿sí?, punitiva, y es una limitante a ese jus puniendi, a ese derecho a sancionar, de manera que eso no, todos esos acuerdos y todas las cuestiones que han suspendido términos dentro de los procesos no tiene ninguna repercusión frente a esas otras contabilidades. Bien, muchas gracias, maestro Casas. Vamos a declarar entonces clausurado este evento. En primer lugar, pues agradecerle a los panelistas, a la doctora Geisa Larrota, por ahí estaban escribiendo también en el grupo que si el teléfono es público, que no lo tenga solamente el doctor Iván. Doctora, obviamente por las apreciaciones que ha dado tan profundas en esta disertación, le agradecemos mucho. Esta casa pues tiene abiertas las puertas para usted. También le agradecemos mucho al profesor Casas, nuestro querido maestro de siempre, que así se lo hemos reconocido y se lo seguiremos reconociendo. Gracias por meternos en esta línea y ahí vamos a estar, doctor, a ver si lo llenamos de orgullo algún día. El doctor José Luis Rodríguez Herrera, también muchas gracias por habernos acompañado, por haber representado en estos momentos a los litigantes, por todos sus aportes. Al doctor Iván Zambrano, egresado de esta casa de estudios, que hemos indicado, ese sí se leyó el libro de Zaffaroni, Derecho Penal Humano, porque es un juez bastante humano, creo que representa muy bien el perfil del egresado de la Universidad Industrial de Santander, y a mi amigo Aliniski Sánchez Meneses, que nos aportó desde Tamalameque, César. De verdad que nos sentimos allá como si estuviéramos debajo del palo de mango en el Chinchorro, mi hermano. Entonces, muchísimas gracias y la voy siempre abierta para usted. Indudablemente, muchas gracias para todos y todas los que estuvieron conectados en el Facebook Live. Lo que manifestaron, los comentarios y las preguntas muy pertinentes sirvieron para la retroalimentación. En igual sentido, se le indica a los espectadores que están abiertas las inscripciones a la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander para efectos de que se animen. Es una muy buena maestría. En igual sentido, para efectos de que se conecten en el evento de este viernes de Justicia Digital. También agradecemos a la Universidad Unisafil por el apoyo que se ha brindado y obviamente al semillero que apoyó a esta organización.